la Biblia, el libro de libros. Y ustedes recuerdan, hace 15 días predicamos la Biblia como un espejo. Y la semana pasada hablamos de la indestructibilidad de la Biblia. Y el tercero de esta serie, hoy estaremos hablando acerca de la Biblia y la ciencia. Y entonces, pues vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Y en lo que ponen aquí la presentación, pues vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos rogarte que tú bendigas la exposición de tu palabra. Te ruego que seas en mi salud, que permitas, Padre, que pues la palabra salga de mi corazón lo más clara, lo más sencilla, lo más eficaz posible. Y también, Padre, seas igual con nuestros hermanos, concediéndoles la atención, concediéndoles la concentración que se merece tu palabra, y sobre todo que nos permitas ponerla por obra, Señor. Te rogamos que así sea, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos a hablar acerca de la Biblia y la ciencia, y si ustedes se dan cuenta tiene un subtítulo, y este subtítulo es importante. Dice: Evidencias científicas de la inspiración de la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? Antes de cualquier cosa, inspirado quiere decir que Dios sopló su aliento e inspiró a los escritores sagrados. Entonces nosotros creemos que esa palabra que nosotros tenemos en esos 66 libros que consideramos nosotros la Biblia, todos desde Génesis, todo el recorrido hasta Apocalipsis, todo es palabra de Dios y todo está inspirado por Dios y no tiene errores, como muchas personas dicen. Así que, mis amados hermanos, el día de hoy estaremos hablando de la Biblia y la ciencia. Y lo primero que quiero es hacer un recordatorio. Ustedes harán memoria que hace algunas predicaciones, cuando hablábamos acerca de las redes sociales y hablábamos acerca de los celulares, yo mencioné un poco acerca de lo que es la palabra ciencia. Pero como hoy el tema tiene que ver entre la Biblia y la ciencia, tengo que retomar un poquito esto. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es el concepto de ciencia que hoy tenemos? Bueno, dice ahí que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación. Si ustedes se dan cuenta, dice ahí, mediante la observación. Y por eso es bien importante para la ciencia todos los aparatos como el microscopio, como el telescopio, como la lupa, como el barómetro, como el mismo metro, todos los aparatos que le sirven al hombre para poder, y aquí quiero hacer una aclaración, la ciencia no es otra cosa más que descubrir las leyes que ya Dios había determinado para el universo. Entonces lo único que hacen los científicos es descubrir. Por ejemplo, no podemos decir que Newton inventó la ley de la gravedad. Newton descubrió la ley de la gravedad porque observó. Entonces es una parte muy importante de la ciencia, observar. El observar la naturaleza, observar las leyes de la naturaleza. Y después, esto no solamente es la observación, sino también tiene que ver el razonamiento. Y esto lo hace la ciencia de una manera sistemática y estructurada. Por ejemplo, ustedes saben que los científicos clasificaron a los seres vivos, a los animales, y tienen una familia, una subfamilia. Por ejemplo, el perro, ¿no? Caninus, no sé qué, no recuerdo. Todo eso es en latín, porque la ciencia estructura, acomoda de una manera, ¿no? Y de los que se desprenden principios y leyes generales, como yo mencionaba, la ley de la gravitación universal es una ley. Se descubrieron, ¿verdad? Se descubrió la gravedad, no lo inventaron, lo descubrieron e hicieron una ley, la ley de la gravitación universal. Ahora, la ciencia como tal ocupa algo que nosotros llamamos el método científico. También ya lo mencioné, pero brevemente lo quiero volver aquí a mencionar. La primera parte del método científico ya lo vimos, tiene que ver con observación. Yo observo un fenómeno natural, yo observo que llueve, ¿no? Y los primeros son, llueve, cae agua de arriba para abajo, ¿no? Y lo observan. Después hago una hipótesis, no, pues dijo Newton, todo lo que sube tiene que caer. Y es una hipótesis, es una teoría. Por eso, fíjense, esto de la evolución, que hoy aceptamos, bueno, nosotros no, pero que el mundo acepta y lo enseñan en sus libros, y la ciencia, que ahí yo cuestionaría la ciencia,
porque no ha comprobado eso de la teoría de la evolución. No está comprobado. No han encontrado el eslabón perdido que une realmente al simio con el hombre. Entonces eso no es científico, es una teoría. Todavía está allí. Según el método científico, eso no es una ley todavía. Entonces hay una hipótesis, después viene la experimentación. Por ejemplo, Newton, nada más estoy inventando, ¿no? Newton empezó a aventar una pelota desde arriba y siempre caía y la volvía a aventar y volvía a caer. Entonces, ¿qué dijo él? No, pues sí, lo puedo repetir varias veces, sale varias veces. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con las vacunas? Las vacunas están en experimentación y las van a probar y probar y probar hasta que ya científicamente estén listas para que podamos usarlas. Se aplica todo esto, método científico. Y cuando ya es algo que ya está bien comprobado, bien experimentado, entonces sí viene la formulación de una ley. ¿Sí me expliqué entonces qué es el método científico y qué es la ciencia? Muy bien, yo espero que sí. Vamos a darle otro más. Ahora, fíjense, los científicos dicen esto, dicen que la Biblia no es considerada científica. ¿Por qué? Dicen ellos, porque dice la Biblia, o nosotros decimos que es palabra de Dios, y a Dios no se le puede comprobar porque no lo podemos ver en un microscopio, ni lo podemos ver en un telescopio, ni lo podemos tocar, ni lo podemos ver. Es lo que dicen ellos. Entonces Dios no se puede comprobar mediante la ciencia, entonces tampoco su palabra es considerada científica, ¿no? Pero fíjense, hay otras dimensiones. Por ejemplo, pienso en la psicología. Freud empezó a decir, Jung, Watson, Skinner, todos los grandes psicoanalistas o grandes psicólogos o que han tenido que ver con la psicología, han dicho, por ejemplo, el consciente, el subconsciente, el yo, y eso no se ha podido comprobar. Eso simplemente son teorías, porque nadie puede meterse a la mente de una persona y comprobar realmente que hay un consciente y un subconsciente. Eso son teorías y lo consideran científicamente. Y entonces la psicología es una área también subjetiva, diríamos. Pero ahí no dicen nada, ¿no? Ahí los científicos no dicen nada. Entonces también mucho de esto dicen, ¿no? La Biblia solamente es un libro antiguo de preceptos morales y nada más. Sí sirve porque da preceptos morales, pero nada más. No es un libro científico. Y entonces dicen, el que cree en ella como tal es un ignorante. Es un tonto. Porque ¿quién puede creer en la Biblia como algo científico? Pues ellos dicen que nadie, ¿no? Vamos a darle otro más. Fíjense, mucha gente dice, no es inspirada por Dios porque Dios no existe. Entonces no la pudo haber inspirado Dios, sino fue un invento de hombres ignorantes que veían todo en términos de milagro. Por ejemplo, la cosmovisión de los hombres del primer siglo no es la misma cosmovisión que tenemos hoy nosotros. Nosotros si vemos que cae un rayo, ya sabemos por qué pasa. Por una carga eléctrica que está pasando en el cielo, ciertas cuestiones. Ahí trabajó mucho Faraday y algunos otros científicos trabajaron en eso. Pero en el primer siglo no tenían conocimiento y entonces se espantaban y todo eso lo asociaban con dioses. Y por eso los vikingos le pusieron al trueno, al dios del trueno, Thor le pusieron. Entonces la gente decía, lo mismo pasa con la Biblia, la inventaron, la hicieron hombres ignorantes que tenían una cosmovisión diferente a la de nosotros. De todo se espantaban, ¿no? De todo veían cosas sobrenaturales. Es lo que están diciendo ellos. Ahora, nada tiene que hacer ante la ciencia la palabra de Dios, a la cual se le considera algo absoluto. Fíjense, los científicos consideran a la ciencia algo absoluto, siendo que la ciencia se ha equivocado centenares de veces. La ciencia no puede ser absoluta. Y la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son absolutos. Ahora, aquí hermanos, en esta predicación o en esta charla que estamos teniendo, comprobaremos lo contrario. La Biblia tiene mucho que enseñarle a la ciencia en cada uno de sus campos. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy. Vamos a darle, hermano, vamos a comenzar. Aquí. Vamos a ver en el campo, vamos a ir viendo algunos campos. El campo de la astronomía. Primeramente, vamos a hablar del campo de la astronomía. Dice, hermanos, ahí está, espero que se alcance a leer, y si no, lo voy a leer para ti, y si no, puedes apuntarlo también y leerlo después. Isaías 40:22 dice, está hablando de Dios, Isaías está hablando de Dios aquí, y dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas.
Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y si te das cuenta, aquí se usa una palabra sobre el círculo de la tierra. Y algunos van a decir, bueno, sí, porque así lo tradujeron. Así lo tradujo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Lo tradujeron como círculo, porque eso les convenía. Pero hermanos, vamos al hebreo. El hebreo, que es el idioma original, cuando usa esta palabra círculo, usa esta palabra yug, J-U-G, cuando se translitera yug. Y es la palabra hebrea para círculo. Y significa una esfera, o significa una forma redonda, o significa algo opuesto a lo plano o a lo cuadrado. Eso es lo que significa esta palabra. ¿Sabes, Isaías, cuánto tiempo se escribió antes de Cristo? 800 años antes de Cristo se escribió Isaías. Es decir, 800 años antes de Cristo la Biblia ya sabía, vamos a llamarle así, porque la Biblia la inspiró Dios, y claro que Dios sabía, porque pues Dios hizo la tierra y Dios hizo el cosmos, Él sabía cómo hizo todo, pero aquí se nos demuestra que 800 años antes de Cristo ya se sabía que la tierra era redonda. Ahora, vamos a darle otro más. Tú sabes, hermano, que la gente durante muchos siglos pensó que la tierra era plana, y ahí hay una figura, no sé si se alcance a ver o qué tanto se alcance a ver. Esta figura es el mundo, pero es plano, no es una forma esférica. Durante mucho tiempo se concibió el mundo así, ahí están los continentes y todo, pero plano. E incluso aquí hay una imagen más, como era plana la tierra, había un momento en que se tenía que acabar el mar, ¿no? Y entonces había aquí una especie como de una cascada, y entonces los barcos se iban por esa cascada, e incluso la mitología de aquella época decía que había un monstruo que se comía, ¿no? Y esa era la concepción que se tenía, que la tierra era plana. Y no fue sino que hasta que Galileo, y no porque Galileo lo descubriera, muchos griegos antes que Galileo ya habían descubierto que la tierra era redonda. E incluso en 1522 Fernando de Magallanes hizo un viaje donde comprobó que la tierra era redonda, y eso fue antes de Galileo. Pero Galileo lo que hizo, vamos a llamarle así, que el reconocimiento que se le da a Galileo es que lo expuso ante la Iglesia Católica de su época, y la Iglesia Católica de su época lo reprendió, y de ahí la famosa frase, ¿no? Y sin embargo se mueve. Pero bueno, también otro dato más aquí, ¿no? En 1992, esto ya más reciente en nuestra época, el Papa que estaba en turno pidió perdón por haber castigado de alguna manera a Galileo, porque la Iglesia de hoy reconoce que se equivocó, porque tenían una concepción equivocada, ¿no? Fíjense, les tomó a los científicos 2400 años descubrir que la Tierra era redonda. ¿Y la Biblia? Hay un libro por ahí que se llama "Y la Biblia tenía razón", y nosotros decimos, la Biblia sigue teniendo razón. Entonces es en este campo. Vamos a darle otro más. Seguimos en el campo de la astronomía. Miren, aquí quiero leer Jeremías 3:22. Dice así, Jeremías 33:22, dice: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Y aquí está hablando del ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? Las estrellas, las constelaciones, todo lo que hay en el cielo. Y dice, como no puede ser contado el ejército del cielo. Aquí está hablando de que las estrellas y las constelaciones no tienen un número, no se pueden contar. Escucha lo que dice ahora Génesis 15:5. Y lo llevó, aquí está hablando de Abraham, para que tengamos el contexto. Dios con Abraham. Y le dice, y lo llevó Dios fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Hermanos, aquí se nos habla de que las estrellas eran incontables. Quiero mencionar esto. Aquí, Hiparco de Nicea, que vivió, este fue un filósofo griego, que acuérdense que ahí los filósofos eran diferentes como en nuestra época, ahí eran interdisciplinarios, eran un poco como alquimistas, hacían experimentos, filosofaban, veían las estrellas, eran interdisciplinarios, no como ahora, ¿no? Que por ejemplo un licenciado no sabe nada de química, o un licenciado a veces no sabe nada de literatura, o viceversa, ¿no? Porque hemos caído en esa parte de las especializaciones que yo creo que está mal, porque todos deberíamos de saber de todas las áreas, ser interdisciplinarios. Pero bueno, estos filósofos así eran. Hiparco de Nicea, en el año 150 a.C.,
el más grande de los astrónomos de su época, que él trabajó también con los equinoccios, se puso a contar las estrellas. Y eso lo hizo en un periodo de largo de tiempo. Y él pudo contar 1026 estrellas. Johannes Kepler en 1575, ya con el telescopio, o con los prototipos del telescopio, no como lo conocemos ahora, pero había unos prototipos de telescopio, contó 1005 estrellas. Fíjense cómo Hiparco pues contó más, ¿verdad? No teniendo telescopio. Carl Sagan, el más grande astrónomo de nuestra era y divulgador científico, ya difunto también y ateo, él dijo, fíjense hermanos, que de las que se tiene algún registro, y ahora contando con esos telescopios, el Hubble y el que está en esta de la estación espacial, un telescopio que no me acuerdo su nombre, poderosísimo, más poderoso que el Hubble, son aproximadamente 25 sextillones, es decir, 25 con 21 ceros. Esas son de las que se tiene registro, pero hay más. Y la Biblia dice que las estrellas no se podrían contar. ¿Quién le dijo, hermanos? Entonces, sin haber satélite, ¿quién le dijo a Jeremías? ¿Y quién le dijo a Moisés? El Espíritu Santo les reveló esto. Vamos a darle otra más. En el campo de la oceanografía. Fíjense, ahí ustedes pueden ver esa imagen. Es el ciclo del agua. Yo creo que todos conocemos esto del ciclo del agua, e incluso los que somos papás, yo creo que alguna época hicimos alguna maqueta con nuestros hijos para explicarles el ciclo del agua. Pero fíjense cómo lo dice Eclesiastés 1.7, y bueno, hay varios pasajes. Dice Eclesiastés 1.7, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Fíjense, llueve, caen los ríos lo llevan al mar. Fíjense cómo dice Eclesiastés 11.3. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Allí habla de las nubes, cómo son llenas de agua. Y luego en Amós 9.6 dice, Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Aquí habla del ciclo del agua. Dale uno más, por favor, hermano. Durante mucho tiempo, hermanos, la gente en la antigüedad y en la Edad Media se creyó que el agua venía del centro de la tierra. Y sí llovía y todo, pero creían que donde se originaba el agua era en el centro de la tierra. Y no fue, mis amados hermanos, sino hasta 1700 de nuestra época que se supo de este ciclo del agua por los trabajos de Edmund Halley. Edmund Halley fue también el mismo del cometa. ¿Se acuerdan ustedes? Yo creo que han escuchado del cometa Halley. Por este hombre se le puso el nombre al cometa. Y él también investigó acerca de este ciclo del agua. Y sabemos todos, llueve, cae en los ríos, en el mar, luego se evapora, va a las nubes y se vuelve a precipitar. Este es el ciclo del agua, hermanos. Y esto no se supo sino hasta 1700. Y la Biblia, cientos de años antes, ya lo había manifestado. Ahora, seguimos en este campo de la oceanografía y vamos a hablar de la profundidad del mar. Fíjense bien, Job 38:16 dice así. Dios está contendiendo con Job, le está diciendo algunas cosas a Job y le dice, ¿tú dónde estabas cuando yo crié la tierra, cuando yo hice todo? Y le dice esto, Dios a Job, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? Ahora, hermanos, fíjense, no fue sino hasta 1873 que la nave británica Challenger descubrió un abismo de más de 10,000 metros. Dale otro más, hermano. Fíjense aquí, qué interesante. Ahí creo que se me borró una imagen. A ver, dale una atrás. Bueno, no está una imagen ahí. Creo que esa imagen se me borró, pero no importa, la puedo mencionar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jonás fue echado al mar? Ustedes recuerdan ese pasaje. Y nosotros tenemos la idea, pues, de que inmediatamente que fue echado al mar, vino el pez y lo tragó. Pero no es así, hermanos. Allí en Jonás, en el capítulo 2, nos habla
de que él fue hasta lo más profundo del mar, hasta donde eran las raíces de los montes, donde nacen los montes, porque acuérdense que en la profundidad del mar hay montes, y dice que lo tocaron las algas, y estuvo hasta al fondo, hermanos. Y hoy investigando podemos ver que hay algo que se llama, y aquí tenía en mi imagen, tenía una partecita donde ponemos un mapita de las profundidades, y hasta más de 11,000 metros, que es lo más que se ha podido llegar el hombre. Miren, no sé si sepan, hay relojes que son contra agua, y aquí dicen, ¿no? 20 metros, 30 metros, 50 metros. ¿Qué es lo más que pueden resistir los relojes? Un reloj de un buzo, no sé cuánto en realidad, pero no pueden resistir mucho. Lo más que se ha podido es llegar a 11,000 metros, 12,000 metros. Y a eso se les llaman las profundidades pelagianas, se les llama, o abismales, donde incluso hay otro tipo de fauna, hermanos. Y la Biblia ya hablaba de esas profundidades, cuando los científicos tardaron mucho tiempo, hasta 1873, en descubrir esos abismos. Entonces, hermanos, esto es impresionante. Vamos a darle otro ahora sí, hermano. Vamos a ver ahora en el campo de la física. En Génesis 2:1, aquí lo tengo, dice así, escucha bien, hermano. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Si escuchaste bien, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir eso de que fueron acabados? Pues que fueron terminados, concluidos, acabados de una vez por todas, es lo que quiere decir esa palabra. Está en pasado definitivo, una acción completada en el pasado sin efectos continuos en el futuro. Quiere decir esto, ustedes recuerdan la primera ley de la termodinámica, dice, ahora sí les estoy recordando, ¿no? Cosas que vimos en la prepa, que vimos en la secundaria. La materia y la energía no se crean ni se destruyen, porque la materia fue creada, y está ya la materia, Dios creó y la terminó. Ya la materia no se puede crear, y no se puede transformar tampoco la energía. Entonces esto desmiente la teoría del Big Bang. Ustedes recuerdan esa teoría, que hubo una explosión y que entonces la materia se transformó, y de una materia se hizo un protozoario, y de ese protozoario vino toda la evolución. Esto desmiente totalmente, porque aquí dice que toda la materia, toda la creación fue acabada. Este hombre, Fred Hoyle, uno de los más grandes astrofísicos, dijo que la materia se sigue creando, que los planetas, las galaxias se siguen creando. Pero aún entre la comunidad de físicos desecharon sus posturas, porque la Tierra, todo lo creado, el cosmos, no solo la Tierra, todo el cosmos fue acabado. No se sigue creando más nada. Todo lo creado se creó, y todo lo que hay está creado ya. Y esto la Biblia lo dice miles de años antes. Vamos a darle uno más. Ahora, esto es interesantísimo, hermanos. Vamos a ver ahora el campo de la medicina, porque acuérdense, en todos los campos la Biblia tiene algo que decir. Génesis 17:12 dice así. Este está interesantísimo, hermanos. A mí me pareció cómo Dios es tan sabio. Dice así, Génesis 17:12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y dice ahí, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. ¿Por qué en el 8º día, hermanos? Fíjense bien, en 1935, el catedrático, este hombre es danés, es de Dinamarca, Henrik Dam, descubrió lo que se conoce como la vitamina K, y le puso K porque en el idioma danés la palabra coagulación comienza con K, y por eso le puso vitamina K, porque este es un derivado de la protrombina, hermanos, y esta vitamina previene las hemorragias. Y fíjense bien, del 5º al 7º día del nacimiento de un bebé, se empieza a producir, las bacterias empiezan a producir en el tracto digestivo, empiezan a producir esta protrombina o esta vitamina K. Pero es solo hasta el 8º día que el nivel de la protrombina está a más del 100%. Es el único día, el 8º día. ¿Cómo sabía esto Abraham? Porque Dios se lo comunicó. Acuérdense, en la época antigua no tenían bisturíes, ni tenían pastillas para anticoagulantes, ni nada.
A una persona, cuando le quitaban el prepucio, lo hacían con un pedernal, hermanos. Y se podía infectar y se podía desangrar la persona. Por eso era importantísimo que fuera en el 8º día. Entonces, si la Biblia no nos habla de ciencia, entonces no sé de qué cosa nos está hablando. Por eso las personas que no conocen, esos científicos que se llaman científicos, deberían conocer también lo que dice la palabra de Dios. Vamos a darle uno más. Seguimos en el campo de la medicina. Génesis 3:15. Voy a leer lo que se conoce como el protoevangelio. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios está hablando con la serpiente, Dios está hablando con el enemigo, y le está diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, y ahí lo subrayo y lo pongo con negritas, y la simiente suya. Habla de la simiente de la mujer, ahorita voy a explicar eso. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Simiente suya, la simiente de la mujer. ¿Qué significa esto? Aquí enseña con claridad que tanto el hombre como la mujer poseen la simiente de vida. La mujer aporta el óvulo, es la semilla. La palabra semilla aquí significa simiente, semen, hijo, prole. Y el hombre aporta el espermatozoide. Durante mucho tiempo, y eso hoy a nosotros, ay hermano, esto es básico, esto es de primaria. Pero fíjense, hermanos, durante mucho tiempo se creyó que la mujer solo era una incubadora. Demócrito, otro de los filósofos griegos, decía que la mujer era solamente como un barro caliente, donde el hombre venía y depositaba su semilla. Es decir, la mujer solamente era depositaria. Eso se creyó por muchos años. Y la Biblia nos habla de la simiente de la mujer, de la semilla de la mujer. Cuando por muchos años no se sabía, es más, ni se creía ni se sabía que la mujer pudiera tener una semilla. Ahora, esto es importante porque esto tiene que ver mucho con la concepción de la mujer, de la inferioridad de la mujer de hoy en día, hermanos. Por muchos siglos a la mujer se le consideró inferior por muchas razones, entre ellas por esto, porque la mujer solamente era depositaria. Y la Biblia nos dice que no, y habla de la simiente de la mujer. Pienso, hermanos, en esta parte de la medicina, por ejemplo, en las leyes sanitarias de Levítico 11. Por ejemplo, la estaca. ¿Se acuerdan ustedes qué hacían con la estaca? Los judíos era el único pueblo que enterraba su popó, que enterraba su excremento. Se oye feo, pero eso, ellos tenían una estaca, era parte de lo que ellos tenían, porque cuando ellos iban a defecar, tenían que hacer un hoyo y tapar eso. Y los demás pueblos, fíjense, hasta la Edad Media las ciudades eran puerquísimas, eran sucísimas, eran un calvo de cultivo, hermanos. Y el pueblo de Israel siempre fue un pueblo diferente, un pueblo limpio, porque Dios les hablaba de y no se conocía de la asepsia y de todo eso, de la limpieza. Si yo les hablara de la historia de la medicina, porque saben algo, yo tengo un sueño frustrado. A mí me hubiera encantado ser médico, ser doctor. Y por eso leo mucho de medicina y sé mucho de medicina. Y hermanos, la historia de la medicina tiene que ver mucho con la asepsia, porque muchos morían y eran amputados porque no había ninguna asepsia, ninguna limpieza. Y el pueblo de Dios era un pueblo limpio, diferente. La prohibición de carne de cerdo. Fíjense, aquí les voy a dar una, ¿cómo se dice? Cuando adelantas una noticia, una premiere, bueno, no sé cómo decirlo, no me acuerdo cómo se llama, no lo he dicho, de nuestra próxima serie que vamos a tener los martes y los jueves, el inicio de una nueva serie, pero bueno, la primicia, les voy a dar la primicia, eso es. Ya terminamos la semana que viene terminamos ya con nuestra serie del fruto del Espíritu Santo, y vamos a comenzar y vamos a estar viendo 5 o 6 predicaciones, y le he titulado a esa serie Superengórdame, se llama, así se llama la serie, Superengórdame. No sé cuántos vieron un documental donde un tipo come todo un mes en McDonald's y sube 13 kilos, y vamos a estar hablando del peso, vamos a estar hablando de los ejercicios, de cómo tener nuestro cuerpo saludable, y me acordé de esto, porque el único pueblo, hermanos, que no comía la carne de cerdo eran los judíos, y siguen siendo los judíos. La carne más dañina que puede haber es la carne de cerdo. Y él nos dijo, no comerás grosura, no comerás grasa. Y nosotros comemos chicharrón, comemos trompa, comemos...
Bueno, ahí ya no me quiero meter más en eso, ¿no? Ya será asunto más adelante. Ningún otro pueblo, hermanos, los demás pueblos eran bárbaros y Dios les declaró todo eso a los judíos, lo que la ciencia fue descubriendo hasta muchos años después. Con estos hombres, ¿no? Que descubrieron acerca de la asepsia, ¿no? Que trabajaron estos doctores, Jenner y otros doctores. Vamos a darle uno más. En el campo de la biología, vámonos a la biología. Primera a los Corintios 15:39, dice así, hermanos: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de la de las bestias, otra de la de los peces y otra la de las aves. Pablo afirmó que hay 4 tipos de carnes. Y ya vimos, ahí están, la de los hombres, la de las bestias, la de los peces y las aves. La estructura molecular, amados hermanos, de cada una de las carnes, así lo vamos a llamar, del cuerpo de cada una de estas especies, es totalmente diferente. Su estructura molecular es completamente diferente. No es lo mismo la carne de un ser humano a la carne de un animal. Tiene una estructura molecular completamente diferente. Y esto, ¿quién se lo reveló al apóstol Pablo? Esto es específico. Él está diciendo, ¿cómo él sabía que eran diferentes ese tipo y en su estructura molecular? Solamente el Espíritu Santo se lo pudo decir. Hoy en día hasta los evolucionistas aceptan esto como un hecho de ciencia reconocido. Entonces, efectivamente se ha comprobado por medio de la bioquímica que tienen diferente composición. Esto a mí se me hace, hermanos, algo impresionante. Porque hoy lo podemos ver así a grosso modo, lo podemos ver a vuelo de pájaro. Pero hermanos, esto lo descubrió el hombre hasta muy recientemente, hermanos. Hasta que ya hubo microscopio, hasta que ya hubo, a ver, vamos a probar. Y vamos a ver, no, pues esta carne está constituida, ¿no? La carne del ser humano es diferente a la carne de los animales. Y miren, aquí estamos hablando del primer siglo, cuando Pablo escribió a los Corintios. Vamos a darle uno más. Aquí no me voy a meter mucho porque si Dios permite, si nos da tiempo, vamos a hablar en una predicación acerca de la arqueología. Solamente de la arqueología. Así solamente voy a mencionar aquí, miren hermanos. El doctor William Albrecht, destacado arqueólogo, experto en Medio Oriente, metodista, de la iglesia metodista, por cierto, dijo, y esta frase me encanta: no puede haber ninguna duda de que la arqueología confirma la autenticidad del Antiguo Testamento. Y yo diría también del Nuevo Testamento. Se han encontrado tablillas, se han encontrado monedas, incluso, hermanos, no sé si ustedes sabían, y esto lo han pasado en Nat Geo, un documental de que se encontró en Turquía, en lo que es el monte Ararat, se encontraron restos del arca. Y esto es impresionante, hermanos. Impresionante. Hasta la gente del mundo, estos canales que no son cristianos, pasan este tipo de cosas. Se han encontrado, por ejemplo, en Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En 1930 el doctor John Garstan descubrió las ruinas de Jericó. Y la fecha con la que dataron la caída coincide con la de la Biblia. Hay un museo hoy, en la actualidad no es un museo, es un parque arqueológico, ahí donde está la zona de Jericó. Ojalá algún día pues Dios nos dé la oportunidad de ir a conocer esos lugares. Y la arqueología, hermanos, esas monedas que se han encontrado, fíjate, hace años yo tuve la oportunidad, estaba en el seminario, y por eso hay que ir a esas exposiciones que luego vienen a México. Vino una exposición especial de Israel, y trajeron monedas, trajeron papiros, incluso traían un papiro original de Isaías. Era una cochinadita así, nada más por decir, ¿no? Una palabra así, por lo pequeñito, no por otra cosa, ¿verdad? Y solamente lo podías ver, le prendías ahí y prendía una lucecita así especial y nada más lo podías ver tantito, porque la luz común le hace daño y daña a esos papiros. De eso vamos a hablar la semana que viene, hermanos. Pero es increíble cómo la arqueología también da cuentas de que la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios no se equivoca. Y quiero terminar con esto. Vamos a darle, fíjense, un científico cristiano, uno de sus alumnos, era científico y maestro, le preguntó en cierta ocasión, le dijo a uno de sus estudiantes, y le preguntó:
¿qué impacto tendría sobre su fe? O sea, el alumno le preguntó al maestro, ¿qué impacto tendría sobre su fe el hecho de que un científico consiguiera crear vida en un tubo de ensayo? Entonces el científico le contestó que tal hecho, conseguido por medio de investigación laboriosa, por personas de mente brillante y con la ayuda de la tecnología sofisticada, les dice este científico, me impulsaría a alabar a Dios por los maravillosos talentos que ha concedido a la humanidad. Y es cierto, hermanos, Dios le ha permitido al hombre que desarrolle tecnología y que desarrolle ciencia para descubrir lo que ya Dios había creado y hecho. Pero dice, por otra parte, continué, mi fe posiblemente se debilitaría, dijo este científico, si la noticia del periódico dijera, ayer el profesor Jones consiguió crear vida, consiguió crear un organismo viviente en su laboratorio, simplemente diciendo, sea la vida. ¿Qué quiere decir esto? Hoy se habla de la clonación, se habla de que se puede dar vida, se clonó una oveja, que por cierto ya murió, y se clonó también un gorila, y se han clonado otros, y suponiendo que se pudiera clonar un ser humano, nadie podría decir que creó la vida de la nada. Dios es el que creó todo, hermanos, todo el cosmos, no solo la Tierra, todo el cosmos, todas las galaxias. Que no me vengan a decir los científicos que la Biblia no es científica, porque la Biblia fue inspiración de muchísimos científicos, y muchos científicos han sido cristianos, gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos porque tu palabra, aunque es sencilla, es eficaz, también, Señor, es inspiradora, e inspiró a muchos a hacer trabajos científicos. Gracias porque en tu palabra podemos descubrir las leyes que tú mismo creaste, porque tú creaste el universo, y allí en tu palabra están escondidas esas leyes que el ser humano descubrió hasta cientos de años después. Padre, que esos científicos que creen, Señor, que saben todo, puedan llegar a ser humildes y te puedan conocer. Muchos de ellos son ateos, Padre, se jactan de serlo, pero yo te pido y te pedimos nosotros que bendigas a esas personas para que puedan creer en ti. Y te doy gracias por la vida en especial de Francis Collins, ese científico que estaba trabajando o trabajó en el genoma humano, y que a través de esa investigación, él era ateo, y a través de esa investigación se convirtió al Evangelio, se convirtió a ti, Señor, y hoy es un cristiano ferviente defensor de tu fe. Gracias por la vida de él, pero te seguimos pidiendo por esos científicos incrédulos, y te pedimos que nosotros sigamos creyendo en tu palabra, Padre, porque el fin de toda esta predicación es que nosotros valoremos tu palabra y que podamos entender que tu palabra es bien valiosa y puede hacerle frente